La mañana del 29 de abril de 2025, en una zona rural de Chinchiná, Caldas, una niña de 13 años salió corriendo para salvar su vida. Detrás de ella no iba un extraño, ni un intruso, ni un delincuente cualquiera. Iba el hombre que debía protegerla, el hombre que dentro de su entorno familiar representaba autoridad y que ante otros también proyectaba una imagen de guía espiritual. Se trataba de José Erley Ramírez Garcés. Lo que ocurrió ese día, según la investigación y los testimonios conocidos después, no fue solo un caso de abuso, fue la revelación de un horror que, de no haber terminado con la huida de la menor y la ayuda inmediata de la comunidad, pudo haber acabado de una forma todavía más devastadora. Hay rincones del mundo y del alma donde la luz apenas se asoma. En esta sección desvelaremos historias de sombras, hechos que ponen a prueba nuestra comprensión y actos que revelan la cara más oscura del ser humano. Exploraremos leyendas que no encuentran explicación, crímenes que desafían toda lógica y enigmas que nos recuerdan lo frágiles que somos frente a lo desconocido. Antes de que este caso sacudiera a la comunidad de Chinchiná, José Erley Ramírez Garcés era visto por muchos como una figura de autoridad espiritual. Predicaba, lideraba espacios religiosos y proyectaba una imagen de un hombre comprometido con la fe y con la guía moral de otros. Esa percepción, según han relatado personas cercanas al entorno, hacía todavía más difícil imaginar lo que, de acuerdo con la investigación, ocurría en la intimidad de su propia familia. Este contraste entre la vida pública y los actos presuntamente cometidos no es algo desconocido en criminología. El especialista español Vicente Garrido ha descrito este fenómeno al hablar del llamado psicópata integrado, individuos que no viven ocultos ni aislados, sino plenamente insertos en la sociedad, capaces de generar confianza, ejercer liderazgo e incluso construir una reputación respetable mientras mantienen conductas profundamente dañinas en privado. En este contexto, la figura del pastor adquiere un matiz aún más perturbador, porque no se trata solo de un hombre acusado de delitos graves, sino de alguien que al mismo tiempo ocupaba un rol simbólico de protección, orientación y autoridad moral dentro de su entorno. Tras lograr escapar y pedir ayuda, la situación comenzó a escalar rápidamente. La noticia de lo ocurrido se difundió en cuestión de minutos entre los habitantes del sector, generando una movilización inmediata. Al percatarse de que la menor ya no estaba bajo su control y que otras personas comenzaban a intervenir, José Ramírez intentó abandonar el lugar en su vehículo, según lo que posteriormente se conocería. Emprendió la huida por vías rurales, pero el intento no duró demasiado. En medio del trayecto, el carro terminó encunetado en una zona con lodo, lo que le impidió continuar. Sin otra alternativa, decidió seguir escapando a pie, internándose en áreas boscosas cercanas. Durante ese recorrido, y de acuerdo con su propio relato, en entrevistas posteriores, buscó cambiar su apariencia, utilizando prendas que tomó de viviendas o espacios que encontraba en el camino, en un intento por pasar desapercibido. Mientras tanto, la información sobre el caso seguía expandiéndose. Incluso personas de su entorno familiar llegaron a enterarse de lo ocurrido. Él mismo ha afirmado que uno de los hijos de una relación anterior le envió un mensaje recomendándole entregarse, advirtiéndole que su vida podía correr peligro si era encontrado por la comunidad. La tensión en la zona continuaba creciendo. Varias personas intentaron ubicarlo con la intención de retenerlo e incluso hacer justicia por su propia mano. Sin embargo, según los reportes conocidos, otros miembros de la comunidad intervinieron para evitar que la situación derivara en una agresión mayor, insistiendo que debía ser puesto a disposición de las autoridades. Finalmente, el caso pasó del ámbito rural
y comunitario al escenario formal de la investigación penal, marcando el inicio de un proceso judicial que mantendría la atención pública durante semanas. Con el paso del tiempo, también salieron a la luz antecedentes que añadieron una dimensión inquietante al caso. En una entrevista posterior, el propio José Ramírez afirmó que años antes, cuando la menor tenía alrededor de 9 años, ya se había producido un episodio inapropiado. Según su relato, la niña habría comunicado a su madre que él la había tocado de forma indebida. De acuerdo a esa versión, la situación fue abordada dentro del ámbito familiar y se habría llegado a un acuerdo informal en el sentido de que algo así no volvería a ocurrir. Tenía 9 años, le pongo. Cometí un error garrafal, que eso básicamente fue lo que nos llevó a detonar. Y el error que cometí fue de tocar en sus partes. A esa edad. Sí, eso hay que ser sincero, porque pues quizás eso se ha dicho, o no sé si habrá dicho. Pero pues si vamos a ser francos, vamos a ser francos. José, qué pena interrumpirlo, pero me parece importante hacerle ciertas preguntas mientras me va relatando todo, y es, ¿usted le comenta esto o por alguna razón su pareja se entera? Inmediato se enteró. ¿Cómo? La niña lo dijo. Ella fue y le contó. Sí. Yo acepté, dialogamos, yo hice un compromiso con ella de que eso no se volvió a repetir, y eso no se volvió a repetir. Sin embargo, el hecho de que existiera un antecedente de este tipo plantea interrogantes inevitables sobre cómo se gestionan las señales de alerta en contexto de confianza, convivencia y dependencia emocional. Casos como este muestran que la violencia contra menores rara vez aparece de forma completamente inesperada. En muchas ocasiones existen episodios previos, dudas, silencios o intentos de normalizar comportamientos que, con el tiempo, pueden escalar hacia situaciones mucho más graves. Tras ser localizado y puesto a disposición de las autoridades, comenzó el proceso penal correspondiente. La investigación permitió reconstruir la secuencia de los hechos y avanzar en la imputación de los cargos relacionados con los delitos denunciados, mientras la menor recibía protección institucional. El caso generó una amplia repercusión pública debido tanto a la gravedad de lo ocurrido como a la figura del acusado. Finalmente, el sistema judicial asumió el caso dentro de los parámetros del debido proceso, estableciendo responsabilidades y aplicando las sanciones previstas por la ley. Tiempo después de los hechos, ya privado de la libertad y tras avanzar el proceso judicial, José Ramírez participó en una entrevista difundida en un podcast. En ese episodio, lejos de asumir plenamente la responsabilidad por lo ocurrido, intentó explicar sus acciones desde un relato profundamente espiritual. En algunos fragmentos, el ex pastor habló de una supuesta lucha interna prolongada, de sentirse atormentado por fuerzas que, según sus propias palabras, no lograba controlar. Incluso llegó a insinuar que lo sucedido no debía entenderse únicamente como una decisión consciente, sino como el resultado de una especie de posesión o influencia externa. Tuve una guerra espiritual desde mis 17 años hasta la fecha, una guerra espiritual marcada que he peleado. Hay gente que no cree esto, pero hay mucha gente que lo cree y tienen experiencias. ¿Por qué les digo esto? A partir de esa fecha empecé a tener episodios donde los espíritus llegaban a mi casa, me paralizaban el cuerpo, porque lo que hacen estos entes es paralizarte todo el cuerpo. Eso le pasa a la mayoría, a mucha gente le pasa. Este tipo de discurso no es inusual en criminales que enfrentan delitos graves. Más que una confesión clara, lo que suele aparecer es una narrativa que desplaza la culpa hacia las circunstancias, hacia otras personas o, como en este caso, hacia lo espiritual o lo sobrenatural. Para especialistas en conducta criminal, estas justificaciones pueden interpretarse como mecanismos psicológicos de defensa, formas de preservar una autoimagen aceptable, incluso después de haber cometido actos profundamente destructivos. No necesariamente implican que el agresor
crea completamente en lo que dice, sino que le permite evitar el peso total de la responsabilidad. En el caso de José Ramírez, este intento de reinterpretar los hechos desde un lenguaje religioso añade otra capa de complejidad, porque muestra cómo el mismo discurso que antes le otorgaba autoridad dentro de su comunidad puede convertirse después en una herramienta para intentar explicar o incluso diluir lo ocurrido. Con el avance del caso y la difusión de la entrevista realizada desde prisión, comenzaron a surgir elementos que ampliaban aún más la gravedad de lo ocurrido. En su propio relato, José Ramírez llegó a afirmar que aquel día no solo había planeado terminar con la vida de la menor, sino que también había citado a la madre para que llegara horas más tarde al mismo lugar. Según esa versión, la intención habría sido repetir la misma secuencia. Inclusive había hecho una llamada a mi esposa, le había hecho una llamada porque el objetivo es que ella fuera más tarde. Esta revelación reforzó la percepción de que no se trataba únicamente de un episodio de violencia aislado, sino de una planificación que, de no haberse interrumpido por la huida de la niña, pudo haber derivado en consecuencias todavía más graves. Pero más allá de lo que dijo, hubo otro elemento que llamó la atención de quienes observaron esa entrevista: la forma en que lo dijo. Durante varios momentos, el expastor se mostró con un lenguaje corporal relativamente contenido, sin signos evidentes de desbordamiento emocional. Su tono fue pausado, su postura estable y su discurso giró repetidamente hacia explicaciones de carácter espiritual. Habló de luchas internas prolongadas, de sentirse influenciado por fuerzas que no lograba dominar y de una supuesta batalla personal que, según él, se había intensificado con el tiempo. Varias veces me levanté, tentado. Había una presión dentro de mí que me impulsaba, que me obligaba. Varias veces me levanté y fui hasta cerca de la alcoba de ella y me detuve y volví y me acostaba. Eso pasaron muchas veces, donde yo despertaba incitado. Algo que quiero resaltar es que a partir de un tiempo, cada que llegaban estas entidades, algo sucedía en mí. Y era que algo me alteraban a mi juicio. Me alteraban el tema de la testosterona. En este caso, la insistencia en el lenguaje religioso añade una capa adicional de complejidad, porque no solo funciona como explicación, sino también como una posible herramienta para intentar preservar parte de la identidad que había construido durante años, la de guía espiritual, la de hombre de fe, la de alguien que, incluso después de los hechos, busca ser interpretado desde ese mismo marco. Al mismo tiempo, la referencia a una infancia difícil o a experiencias personales adversas aparece con frecuencia en relatos de personas acusadas o condenadas por delitos graves. Estos elementos pueden formar parte de la historia real de un individuo, pero también pueden convertirse en recurso discursivo que ayudan a construir una imagen más comprensible o menos condenable ante la opinión pública. Historias como esta confrontan a la sociedad con una realidad incómoda. La violencia extrema no siempre proviene de figuras marginales o desconocidas, sino que puede surgir en un entorno de confianza y autoridad. Más que recrear el horror, aquí observamos cómo se construyen estos comportamientos y cómo las señales de alerta pueden pasar desapercibidas hasta que las consecuencias son irreversibles. Comprender estos procesos no implica justificar lo ocurrido, sino reconocer que la maldad, cuando se manifiesta, obliga a reflexionar sobre la protección de los más vulnerables y sobre la responsabilidad colectiva de no ignorar las advertencias. Lo que empezó el 29 de abril de 2025 en la vereda San Andrés de Chinchiná terminó casi un año después en estrados. Una condena de más de 40 años sellada por un preacuerdo. El procesado no aceptó cargos en la imputación. El caso continuó y el punto de quiebre llegó cuando,
decidió evitar el juicio oral, aceptando los cargos y la pena pactada, 43 años, 6 meses y 1 día. Hoy la reclusión se reporta en Valledupar, en la cárcel conocida como La Tramacúa. Si este tipo de contenido te aporta, comparte este video con alguien que también quiere entender mejor estos temas. Que la verdad nos incomode, pero que la maldad nunca nos tome por sorpresa. Líbranos del mal.